ambiente, el agente, el hospedero, la interacción entre ellos y cómo vamos a aplicar las medidas de prevención. Después nos pasamos al periodo patogénico, prevención secundaria, que es diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, y después finalmente prevención terciaria, ¿no? Y todo lo que va apareciendo en el horizonte clínico de los problemas, que son complicaciones y cuál es la posible evolución de la enfermedad. Pero para empezar vamos a seguir la secuencia que está en el libro de Kumate. ¿Ok? De aquí a mañana, ya que revisen sus temas, cualquier duda que tengan, pues ahí me lo comunican. Muy bien, a ver, Montserrat, ¿está? Bueno, ya vi que está, perdón. Montserrat. Sí, hola. Aquí. Hola. Julián. ¿No ha llegado Julián? Julián Aranda. Si no tienen cámara, pues aunque sea con el micrófono, ¿sí? Y si les falla, pues levantan la mano. Christopher Cárdenas. Hola, Christopher. David Carrillo. Buenos días, doctor. Hola, David. Buenas. Felipe Ceballos. Presente, doctor. Buenos días. Hola, Felipe. Luis Ángel Cordero. Presente, doctor. Buenos días. Hola, Luis Ángel. Hola. María Teresa del Toro. Presente, doctor. Buenos días. Hola, hola, María Teresa. Laura. Sí. Presente, doctor. Buenos días. Hola, buen día. Gilberto Ferráez. Buenos días, doctor. Hola, Gilberto. Mi medio tocayo, Luis Roberto Guzmán. ¿Qué tal, doctor? Buenas. Perdón, estoy atascado en el tráfico. Ah, vaya, bueno. Con razón estás con cubrebocas. Carolina Lastra. Presente, doctor. Buenos días. Buen día, Carolina. Dara. León. Presente, doctor. Buenos días. ¿Quedamos que ibas a investigar cuál es el origen de tu nombre o no? No lo vi. Bueno, me dijo mi mamá que era, creo que de origen hindú y Ajá. que significa algo así como de la tierra o la madre tierra, algo así. La madre tierra. Ajá. Ah, vaya. Muy bien. ¿Y sí se pronuncia Dara? Sí, sí, así se pronuncia. Ok. Muy bien. Carlos May. Carlos Alberto. Presente, doctor. Buenos días. Hola. Hola. Hola, Carlos. Ahora sí ya te vemos, sí. Ingrid Nava. Perdón, Ángela Molina. Bueno, ya estás ahí, Ingrid, pero bueno. Presente. Ingrid. Muy bien. Ángela Molina. Hola, Ángela. Buen día. Jimena Novelo. Buenos días, doctor. Hola, Jimena. Buen día. Disculpe, doctor, me comentó mi compañero Julián que tiene problemas de conexión, entonces por eso ni siquiera puede entrar a la clase. Ah, vaya. Ok. Bueno, lo tomaremos en cuenta. Okay. ¿Él está aquí en Mérida? Sí, ¿verdad? Sí, doctor, aquí está, pero pues tiene problemas. Bueno. Ok.
Ethan Pasquel. Presente. Hola, Ethan. Oye, ¿investigaste cuál es el origen de tu nombre? Investigué rápido en internet, terminaba Sí. la clase, pero basarían varias definiciones. El origen es hebreo, al parecer. Ah, es hebreo, ok. Y como que, por lo que entiendo, hubo una modificación inglesa a mi nombre y ya se terminó como Ethan. Pero las definiciones eran varias. Salía optimismo, o otro salía como fuerza de Dios. Entonces, parece que tiene varios significados. Ah, muy bien. Bueno, si es hebreo, seguramente es fuerza de Dios, sí. Ethan sí, se pronuncia entonces. Ethan. Ah, Ethan, sí, ya me acordé. Entonces, sí, de ahí es de origen inglés. Ethan. Carla Pérez. Hola doctor, buenos días. Hola, Carla. Buen día. Job. Hola, Job. Israel. Parece que los dos son de origen hebreo, ¿no? No está activado tu micrófono. Siguen sin oírse. Bueno, para la próxima, a ver si nos investigas sobre todo el origen, significado de Israel, ¿no? Muy bien. José Alberto Pulido. Buenos días, doctor, presente. Buen día. Fabricio Rodríguez. Hola, Fabricio. Cintia, también Rodríguez. Buenos días, doctor. Presente. Hola, Cintia. José Sosa. Sí, buenos días, doctor. Hola, José. Limber, ¿de qué origen es? La verdad es que no, o sea, no tiene origen, es una historia un poco graciosa, así que se la diga. Claro, sí. Bueno, lo que pasa es que a mi abuelo paterno le gustaba mucho el aviador no sé si era británico o de Estados Unidos, el Charles Lindbergh, no sé si lo ubica. El que cruzó el Atlántico en avión por primera vez y todo eso. Sí, Lindbergh. Ok. Bueno, el punto es que a él le gustaba mucho, ¿no? Y como que se apodó a sí mismo Lindbergh, ¿no? Ajá. Pero como era campechano, no sabía cómo se escribía, ¿no? O sea, no sabía cómo se escribía su nombre. Y el punto es que cuando nació mi papá, él cuando fue al registro civil, pues él escribió el nombre como él quería que se escribía. Ajá. Pero lo escribió pues mal y lo escribió así como está mi nombre. Y cuando nací yo, pues mi papá igual dijo, lo voy a poner igual. Y ya. Muy bien. Muy bien. Además se oye bien, ¿eh? Lindbergh. Okay. Yo tenía a mí cuando hice mi residencia, una de mis residentes, mi R2, se llama Ninel. Fíjense, antes que Ninel Conde, pero se llama Ninel. ¿Y saben cuál es el origen de Ninel? Bueno, No, doctor. yo le pregunté, oye, Ninel, se oye bien, pero ¿de qué origen es? No, es un invento de mi papá, igual. ¿Por qué? Dice, porque mi papá admiraba mucho a Lenin, el líder soviético, ¿no? ¿Se acuerdan de la historia? Lenin. Y Ninel es Lenin al revés, y entonces ya quedó como nombre de mujer. Y fíjense, nada más se oye bien y el origen es ese. Muy bien. Andrew. Buenos días, presente. ¿Dónde estás, Andrew? Sí, tengo
problemas con la Ah, cámara. bueno. ¿Cómo uso mi teléfono? Ah, ok, Ahí te bueno. lo conecto. Muy bien. Y igual Sheila Vargas. ¿No son primos? Buen día, doctor. Buen día. ¿No son primos, Andrew y Sheila? No. Los dos son Vargas, sí, y no es muy común el apellido. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra plática que empezamos la vez pasada, cuando tuve la última reunión, fue el miércoles, si mal no recuerdo. Y hablamos sobre premios Nobel, ¿no? Les di varios ejemplos y nos quedamos ya en el último ejemplo. A ver, Montserrat, de los ejemplos que le di, ¿alguno que te haya llamado más la atención o de los que te acuerdas? Pues creo que el de Marie Curie, porque pues es como que el más pues representativo de las mujeres. Ah, muy bien, ok. Y además sí fue genio, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Ya vieron la película sobre María Curie? Sí. Bueno, los que no la han visto, vean, está muy bonita, ¿sí? Y sí se apega a la realidad de lo que yo había leído previamente, ¿sí? Ethan, ¿alguna otra cosa que te haya llamado la atención de la plática previa? No te oigo. ¿No está Ethan? ¿Se me escucha? Ah, sí, ahorita sí, de repente no te oíamos. Ok. Ah, perdón. Me acuerdo, lo que se me hizo interesante y lo que se me quedó en la anterior plática fue de que el mismo, pues que el persona que creó los premios Nobel fue el que creó la dinamita. Que se me hizo algo interesante porque la dinamita, pues me esperaba algo más como un descubrimiento de algún otro tipo, matemáticas o algo sobre la naturaleza o algo por el estilo, pero no esperaba que el mismo persona de los premios Nobel haya inventó la dinamita, que fue lo que se me quedó. Sí, ¿verdad? Interesante. Y también el origen, ¿se acuerdan que él estaba pensando en la dinamita para que se empleara en la industria de la construcción, ¿no? Que sí se emplea, ¿no? Claro, ya en métodos más modernos, ustedes han visto cómo edificios ya muy viejos que necesitan derrumbarse, pues lo hacen con explosivos, ¿no? Y en segundos, ¡pum!, se desaparece el edificio. Pero pues también se empezó a usar para fabricar armas y cada vez más letales, ¿no? Y fue lo que lo deprimió a Alfred Nobel, o Nobel, ¿no? Estrictamente sería Nobel, pero pues ya por tradición o costumbre decimos Nobel. Algo, fíjense, los filósofos de la medicina, perdón, no de la medicina, de la ciencia, ¿no? Analizan algunos aspectos, como por ejemplo los físicos. ¿Hasta dónde han llegado la investigación en física? ¿Hasta dónde han llegado los físicos? Y bueno, tenemos un ejemplo, María Curie, ¿verdad? ¿Qué descubrió ella? El radio, un material radioactivo. De hecho, de ahí viene radiación, ¿verdad? Tuvo efectos, tiene efectos, y eso sirvió, y le dieron premio Nobel por eso. Y acuérdense que los premios Nobel se les da a la gente por algo que ha hecho en favor de la humanidad, ¿eh? Y pues no cabe duda para aquella época lo que hizo María Curie, que incluso usarla como rayos X, por ejemplo, para hacer radiografías, eso, y y después la radioterapia,
pues ha tenido grandes beneficios, ¿sí? El conocimiento del material radioactivo. Pero también, ¿para qué se ha usado? Para fabricar armas cada vez más potentes. Llegamos a la bomba atómica, ¿verdad? Entonces, cuando los filósofos de la ciencia y los mismos físicos se sentaron a evaluar lo que habían hecho, hacer una reflexión sobre lo que habían hecho, de repente dijeron, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Verdad? La ciencia, los descubrimientos científicos, pues ya desde hace mucho tiempo, el hombre los usa para bien, pero también los usa para mal, ¿verdad? Y así podemos, desde la antigüedad, el mismo fuego, ¿no? Muy bien. Pero bueno, entonces, algo más, José Limber, algo más que te haya llamado la atención. ¿No te oímos, José? ¿No? Sheila. Bueno, doctor, a mí me llamó la atención cuando nos platicó acerca, si no estoy mal, creo que se llamaba Werner Forsman, el doctor que utilizó el catéter urinario como para catéter en el corazón, porque si lo pensamos, o sea, realmente pues él se arriesgó primero su salud de él y segundo también pues su trabajo, porque al final pues fue despedido, como nos había comentado, pero pues fue algo que pues a la larga ha servido y ha traído beneficios pues para la salud de las demás personas. Ándale, ¿verdad? El investigador como propio sujeto de experimentación, obviamente, pues eso no se recomienda, o no es recomendable, ¿no? Pero va un montón de casos de investigadores que se han expuesto, ¿no? En sus investigaciones, autoinoculaciones, y vamos a ver otro ejemplo ahorita. Pues ahí está. No, obviamente no se recomienda que se repita eso, pero pues así se hizo, ¿no? Y pues así es parte de la ciencia. Muy bien, vamos a algo más que les haya en forma ya voluntaria que quieran comentar. Muy bien. A ver, adelante, María Teresa. Bueno, como la plática se llamaba que si para obtener un premio Nobel se necesita ser genio, pues a mí me llamó mucho la atención lo de Fleming, ¿no? Que en realidad no, él era descuidado porque dejó su caja así nada más de Petri, ¿no? Y así él pudo hacer la deducción y pudo descubrir la penicilina. Entonces a mí me pareció eso muy interesante. Dice también que es una muy buena observación. Un investigador que se precie de ser investigador no puede ser desordenado y desorganizado. Bueno, entre comillas, no puede, ¿sí? Y Fleming lo era, ¿no? De hecho, ahí se relatan en sus crónicas que su laboratorio era, ahora sí, como dice el género, un desastre. O sea, estaba totalmente desorganizado. Y así era él. Pero, pues las circunstancias y, como les dije, la serendipia y el saber interpretar los resultados, pues fue lo que le llevaron a descubrir la penicilina. Él previamente había descubierto la lisozima, que ustedes saben, es una enzima, ya lo vieron en fisiología, con actividad bactericida. Y también lo descubrió por serendipia, ¿sí? Muy parecido, bueno, por serendipia. Igual, él trabajando con sus cultivos de estafilococos, él mismo o alguien que estaba cerca de él cuando estaban trabajando estornudó y pues le cayeron las gotitas de flush a la caja de Petri. Y entonces él también se dio cuenta de que alrededor de las gotitas, después de varios días de crecimiento bacteriano, las bacterias no crecían alrededor de donde habían caído la gotita. ¿Y por qué? Bueno, pues ahora ya sabe, pues porque era actividad bactericida de la lisozima que estaba en las secreciones, ¿no? En este caso en la saliva o en
Entonces, fíjense, es lo que es la serendipia. ¿Ok? Muy bien, ¿alguien más? Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra exposición sobre los premios Nobel. ¿Ya ven la presentación? Sí, doctor. Ya se Sí, ve. doctor. Ok. Muy bien. Bueno, este es el principio. Fíjense, hemos tenido nosotros 3 premios Nobel, ¿sí? Poquito, ¿no? Para un país tan grande como nosotros, pero bueno. ¿Alguien había oído hablar del profesor Robles? Parece que nadie, ¿verdad? Nuestro primer premio Nobel de la Paz, Tratado de Tlatelolco, nadie lo conoce, ¿verdad? Obviamente sí habían oído hablar, me imagino, de nuestro segundo premio Nobel, el de literatura, ¿verdad? Octavio Paz. ¿Alguien no había oído hablar de Octavio Paz? Bueno, parece que todos, ¿verdad? Ahora, sí es muy conocido. Mario Molina. Ahora sí, ¿alguien había oído hablar de Mario Molina? Luis Ángel, Laura, Ángela. Creo que ganó el premio Nobel de Química. Ah, exactamente, sí. Mario Molina es nuestro tercer premio Nobel sobre sus investigaciones sobre el agujero de ozono. Él estudió aquí en México, en la UNAM, después fue a Estados Unidos, allá, de hecho, allá hizo los descubrimientos. Y fíjense, aparte de que le dieron el premio Nobel, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, le entregó o le dio, o se ganó él, la mayor presea que otorga Estados Unidos, que es el águila, no me acuerdo X, ¿no? Pues se la otorgaron a Mario Molina. Ya, gente muy reconocida. Muy bien. Voy a hacer algo. Permítame tantito, voy a desaparecerme para que no distraernos y se mejore la señal. Muy bien, entonces vimos algunos conceptos como serendipia, como paradigma, que ustedes ya seguramente ya tenían alguna información al respecto. Algunos ejemplos. Landsteiner, el que descubrió los grupos sanguíneos. Fleming, de la penicilina. Boltzmann, medicina, padre del cateterismo. Y llegamos a Robin Warren y James Marshall, médicos australianos. Y ellos descubrieron que el Helicobacter pylori, una bacteria, causa gastritis y úlcera péptica y duodenal. Cuando yo era estudiante, hace obviamente muchos años, cuando veíamos gastroenterología y veíamos el tema de úlcera y gastritis, pues la causa de la úlcera y de la gastritis pues era estrés. Ya desde mi época todo el mundo, si no sabías algo, el origen de algo, pues decías estrés. Y en esa época pues, también el estrés. Mala alimentación, malos hábitos dietéticos, comer a deshoras, vida sedentaria, el tabaquismo, alcoholismo, en fin. Ese era el origen o la causa de la gastritis. Y el tratamiento,
pues eran antiácidos, ¿verdad? Y aparte, dietas especiales, dieta A, dieta B, dieta X, que tenían más o menos leche, más o menos crema, en fin. Tranquilo, pero no había un tratamiento así que curara, sobre todo las úlceras. Y pues había casos graves de úlcera que empezaban a sangrar, se ha sangrado una úlcera gástrica y si involucraba un vaso grande, una arteria, pues podía causar incluso la muerte, ¿verdad? Uno de mis amigos de esa época, cuando era estudiante, tenía un hermano que ya era residente de cirugía y tenía úlcera. Y un día empezó a sangrar la úlcera, tan grave que falleció por la misma úlcera. O sea, era algo serio. Y entonces, Robin Warren veía que en las biopsias que le enviaban para examinarse de pacientes con úlcera, pues él veía bacilos, ¿verdad? Ahí estaban. Pero en ese caso había, ya en aquella época, ya estaba derrumbado el paradigma, pero todavía existía el paradigma, un paradigma que es el estómago por su pH tan bajo, es estéril, no crecen bichos ahí. ¿Sí? Pero Robin Warren los veía y lo comentaba con sus compañeros patólogos, le decían, no, son artefactos. Pero ahí estaba, ¿no? Y en eso llega, fíjense nada más, Barry Marshall, un residente de medicina interna y gastroenterología. Y entonces Warren pues le platicó de sus inquietudes, de lo que él veía, de lo que él pensaba. Y entonces Marshall pues se emocionó, se interesó en estos hallazgos y dijeron, pues vamos a trabajar para ver si realmente lo que está viendo, ahora sí que valga la redundancia, lo que está viendo Warren es cierto, ¿no? Y entonces se fue con sus amigos de laboratorio, con los microbiólogos, aprendió a sembrar las muestras, a estriar, a manejar la incubadora, en fin. Y entonces, todas las biopsias que le mandaban a Warren, ¿sí? Pues él intentaba cultivarlo en sus medios de cultivo, ¿verdad? Fíjense nada más, eso que estaba haciendo, o que hizo más bien, era su trabajo de tesis para graduarse de internista y gastroenterólogo. Fíjense nada más la importancia de una tesis, ¿no? Y actualmente, y ya antes, para graduarse de médico teníamos que hacer tesis, actualmente ya no. Para graduarse de alguna especialidad, ahora sí se sigue teniendo que hacer tesis. Pero muchas veces los muchachos, estudiantes, hacen la tesis como requisito, es un requisito para graduarse, si no, no me gradúo. Y eso le iba a servir a Marshall de tesis de su especialidad. Pero lo tomó en serio, ¿verdad? Y entonces empezó a tratar de cultivar y cultivar y cultivar. Y hasta que otro caso podemos decir, de serendipia, él lo que hacía al final de la semana, revisaba sus cajitas de Petri y si no había nada, pues las desechaba, ¿no? Las metaba al bote de la basura. Era lo que habitualmente hacía. Pero en alguna ocasión se le olvidó sacar las cajas de Petri. No se le contaminaron, o sea, no la descuidó de que la haya dejado abierta la cajita, sino que simplemente se le olvidó sacar las cajas de la incubadora, ¿verdad? Y era un fin de semana largo. Cuando regresó a la siguiente semana y dijo, pues voy a desechar mis cajas, y cuando abrió la estufa y vio sus cajitas,
oh sorpresa, había crecido algo. Y ese algo era el Helicobacter pylori. ¿Por qué no crecía antes? Ahora ya sabemos que es una bacteria que le llaman quisquillosa, o sea, fastidiosa, fastidious en inglés, y tiene requerimientos especiales de crecimiento. Uno de ellos es de crecimiento lento. Pues por eso no crecía en el transcurso de la semana. Y entonces, pues ahí está. Hay algo ahí. Y repitieron el proceso ahora ya con ese conocimiento y empezaron a cultivar con buena frecuencia el Helicobacter pylori de las muestras tanto de úlcera como de gastritis, ¿sí? Entonces, finalmente comprobaron que esa bacteria estaba presente en casi todos los pacientes con inflamación gástrica, ya sea gastritis o con úlcera del duodeno o gástrica. Ahí está. Entonces, un segundo paradigma. Primero, el pH del estómago es bajo, pero hay bichos que soportan este pH bajo y crecen. Va para abajo un paradigma, ¿sí? No es estéril el estómago. Puede ser, pero puede crecer un bicho en este caso. Y la otra es que la gastritis, que eran consideradas como una enfermedad psicosomática o de origen de estrés y demás que les dije, pues tiene un origen infeccioso. Fíjense nada más, otro paradigma, va para abajo. Esto fue publicado en 1983. Y bueno, pues ahí está el bicho. Ya se tiene un postulado de Koch, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los postulados? Puedo cultivar, en este caso la bacteria, de las muestras de donde está el origen de la enfermedad, la gastritis. Ahora hay que reproducirlo en un animal de experimentación para cumplir los postulados de Koch. Y Marshall dijo, pues yo soy ese animal de experimentación. Y entonces, ¿qué hizo? Hizo una capsulita de un cultivo puro de Helicobacter pylori y se lo tragó. Él mismo. Pero antes de eso, háganme una endoscopía, le toman muestras y ven que no tenga el bicho. Y efectivamente estaba negativo, tanto histopatológicamente como por cultivo. Se tomó su capsulita y al tiempo empezó a tener datos de gastritis, o sea, tuvo la enfermedad. Fue a que le hicieran otra endoscopía, le hicieron sus biopsias y estaban positivas. Ahí está, el Helicobacter pylori. Ya cumplió de alguna manera los postulados de Koch. Pero él, en lugar de animales de laboratorio, que se llaman animales de experimentación, él mismo fue el sujeto de experimentación. Algo parecido a lo que hizo Horstman, ¿verdad? Obviamente tampoco hay que hacer eso, ¿sí? No sé si su esposa le pidió el divorcio por ponerse en riesgo, pero en fin, ahí está. Pero eso trascendió y en Inglaterra otro investigador médico hizo lo mismo, repitió el experimento, igual, resultados similares. ¿Ok? Entonces, ya actualmente ya no hay ninguna duda de que el Helicobacter pylori, que originalmente le pusieron Campylobacter, y ya después por biología molecular, pues no es Campylobacter, es Helicobacter, y ahí está, el Helicobacter pylori. En 2005 recibieron el Premio Nobel en Fisiología o Medicina. Ahí está. Robin y Marshall, ¿sí? Marshall después se hizo, es una buena lana lo que les dan de Premio Nobel, como $1 millón, ¿no? Y aparte él cobraba después, sacó provecho de sus estudios y cobraba un montón de dinero por dar
conferencias, pláticas y demás. Robin Warren fue más discreto. Muy bien. ¿Qué sacamos de esta? ¿Qué enseñanzas, verdad? Primero, tomar en serio nuestros trabajos de investigación cuando hacemos una tesis, ¿sí? No, que no sea un requisito, que pueda ser algo trascendente. Y fíjense, en el caso de Marshall, pues fue tan trascendente su trabajo que llegó a ser premio Nobel, ¿verdad? ¿Y esto qué nos indica? Que nuestras actividades clínicas, e incluso si estamos haciendo una residencia, en el caso de ustedes que la quieren hacer, pues no impide que hagan una actividad agregada que es investigación. No lo impide, cuando se tienen ganas. No es un obstáculo, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que tener? Algunos ingredientes, ¿sí? Deseo de aportar algo nuevo. O sea, investigación, la ciencia es aportar nuevos conocimientos, ¿sí? Una actitud crítica. Siempre estarse cuestionando. Ese es el espíritu del investigador. Actitud crítica, siempre estarse cuestionando. Siempre estarse preguntando. Y tratar de responder esas preguntas, que fue lo que hicieron todos los ejemplos, premios Nobel de los cuales les di estos ejemplos, ¿no? Y después capacidad para identificar e interpretar los hallazgos, ¿sí? Y algo muy importante, todo esto es muy importante, disciplina y constancia. No dejarlo como algo que fue como novedad y ya se me pasa el entusiasmo y ya, ¿no? Ok. Y algo muy importante también, que una vez que yo hago estos experimentos, encuentro algo nuevo, publicar los resultados. Porque si no publico nada, si no publico es que como si no hubiera hecho nada. Así. Entonces, esto hace que nosotros entonces siempre tengamos deseo de aportar algo nuevo, ¿sí? Preguntarnos, contestarnos, y si hay algo interesante, pues publicarlo, ¿verdad? Robin Warren era un patólogo clínico, ¿verdad? Hace muchos años que no había habido premios Nobel patólogo y se reivindicó, entre comillas, su especialidad, ¿sí? Patólogos también que ustedes vieron en la historia, como Golgi, de ahí viene la parte de Golgi, Ramón y Cajal, en fin, pues ya no habían aparecido patólogos premios Nobel. Y bueno, finalmente recibe el premio Nobel de Medicina. Y es importante, pues no por el premio, ¿verdad? Es por la trascendencia de nuestros trabajos para mejorar la vida de los seres humanos. Ahora, nosotros vamos a tener actividad clínica, no todos van a ser clínicos, pueden ser epidemiólogos, salubristas, algunas otras especialidades, economía de la salud, en fin. Pero bueno, en esa actividad clínica o de algún otro tipo, se le puede agregar algo, un valor agregado, y eso es investigación. ¿Sí? Vamos a preguntarnos, ¿cuántos pacientes puedo yo ayudar en mi práctica clínica individual como médico? Yo, por ejemplo, como pediatra, ¿cuántos pacientes pude haber visto cuando estuve haciendo en los hospitales, en este caso, práctica pediátrica? 10, 15 mil, 20 mil, no sé. Preguntémonos a cuántos pacientes ha beneficiado este descubrimiento del Helicobacter y su asociación con gastritis úlcera. Y actualmente, Robin y Marshall no lo descubrieron, se descubrió después,
su asociación con cáncer gástrico. ¿Ok? ¿A cuántos pacientes ha beneficiado esto? Yo les puedo decir millones, ¿verdad? Entonces, la investigación trasciende tiempo y espacio. Y bueno, ya para finalizar, tenemos en la parte de arriba, de la izquierda, un ejemplo, una metáfora de lo que es la ciencia, la investigación. Son granitos de arena. Cada uno de nosotros que hagamos algo de investigación, pues vamos a aportar un granito de arena, ¿sí? No tiene que ser un descubrimiento sensacional, una hipótesis universal, en fin. Un granito de arena, ¿sí? Que pueda servir para juntarse con otros granitos y después una roca. Y esta roca, un monolito, que ya en su conjunto es la ciencia, ¿verdad? Entonces, pues aportemos algo como granito de arena que finalmente va a contribuir al desarrollo de la ciencia, ¿verdad? En la actividad que tengamos. Y finalmente, seguramente ustedes ya se contestaron la pregunta inicial. ¿Hay que ser genio para ser premio Nobel de Medicina? Pues no, ¿verdad? Ya les dijimos los ingredientes. Muy bien. Ya para terminar, hice esta lista. Me faltaron algunos, pero bueno. De premios Nobel de Fisiología o Medicina relacionados con enfermedades infecciosas, que es nuestro tema. Los premios Nobel empezaron a darse en el año 1901. ¿Sí? Ustedes se preguntarán, ¿por qué no está aquí Pasteur? Pasteur falleció antes del 1900. Si no, seguramente le hubieran dado el premio Nobel. Entonces, el primer premio Nobel fue Behring. De hecho, hay actualmente una compañía farmacéutica que es Behring, discípulo precisamente de Koch, médico alemán, sus descubrimientos sobre antitoxina diftérica y tetánica, ¿verdad? Fíjense la trascendencia, y sigue siendo válido y sigue siendo vigente el manejo de la difteria con antitoxina diftérica, ¿sí? Y todavía se sigue usando la antitoxina tetánica para inhibir la toxina que todavía está circulando. Fíjense, desde 1901, y obviamente los descubrimientos fueron mucho antes, ¿no? Luego viene en el 2, Ronald Ross, sobre descubrimientos sobre la malaria y su relación con el mosquito anófeles. Fíjense. Ya después, Koch, ya hablamos de él. Laveran, médico francés. Podemos decir que es el padre de los parasitólogos, de los que estudian protozoarios, porque descubrió la relación entre malaria y los plasmodios, ¿verdad? Previamente era el agente, el vector de la malaria, y ya después Laveran descubrió a los plasmodios, ¿sí? Como causantes del paludismo. Fíjese, los primeros premios Nobel relacionados con enfermedades infecciosas. Fíjese, ya después del 7 hasta el 19, más de 10 años, si no le habían dado a alguien relacionado ya con enfermedades infecciosas, como que ya empezaron a aparecer otros problemas diferentes. Llega Bordet, médico belga, y fue el que descubrió que Bordetella pertussis causa la tosferina, y aparte hizo muchos trabajos sobre inmunidad. Él descubrió el complemento, fíjense nada más, ¿sí? ¿Y por qué se llama Bordetella pertussis? Precisamente por Bordet, ¿verdad? Que fue el que descubrió la relación entre Bordetella pertussis y tosferina. El tifo epidémico y los piojos, la sulfonamida, Alexander Fleming, penicilina, Taylor,
vacuna contra la fiebre amarilla, Waxman, el descubrimiento de la streptomicina. Esta historia es muy interesante, con Albert Schatz. Le dieron el premio Nobel a Selma porque era el mero jefe de laboratorio, pero quien realmente lo descubrió fue Albert Schatz, su estudiante de postdoc. Luego, Ender Robbins y Weller, en relación a sus trabajos sobre la poliomielitis. Y fíjense, ya en 1966, algo interesante. Todos estos problemas eran causados directamente y en forma aguda por algún bicho, ¿no? Primero vemos etiología y después ya tratamiento, ¿verdad? Streptomicina, penicilina, en fin. Y ya finalmente, en los últimos años, la relación entre virus y cáncer. Un nuevo, vamos a decir así, enfoque de enfermedades infecciosas, el virus y relación con cáncer, ¿no? Ruse, David Baltimore, el propio Warren y Marshall, que inicialmente era gastritis y que actualmente ya sabe cáncer gástrico. Y después viene Hausen, el profesor Hausen, en el 2008 le dieron premio Nobel por su descubrimiento en relación a la asociación del papilomavirus y cáncer cérvico-uterino. Fíjense nada más que trascendente esto. Igual, en mi época de estudiante, pues no se conocía el origen del cáncer cérvico-uterino. Y actualmente ya. No hay duda de que es el virus del papiloma humano. Y ese mismo año le dieron el premio Nobel a Montagnier y a François Barré, una investigadora trabajaba igual con Montagnier, allí en Francia. A ellos se les dieron fue un premio Nobel compartido este año, y a ellos el premio se los dieron por haber descubierto el origen del SIDA, que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario? Ángela, Carlos, Dara. No por mi parte, doctor, todo muy interesante. Ok, bueno. Aunque eso no es parte del programa, como les digo, mi intención es que se interesen en la investigación y saquemos provecho de la gente que ha trabajado antes en este aspecto, y pues los beneficios que nos han dejado, ¿verdad? A veces simplemente sabemos que hay tratamiento para X cosa, que se sabe que el virus causa este problema, pero pues no sabemos nada en relación a quién lo descubrió, cómo se descubrió, en fin. Que son cosas muy interesantes y que nos dejan siempre enseñanzas, ¿verdad? Son lecciones de vida. Y sobre todo para ustedes que están empezando, ¿no? Que tienen una meta ahorita muy clara, médicos, ¿sí? Y médicas, y que en este caso la investigación puede ser algo, como yo les dije, un plus, un extra, ¿no? Muy bien, vamos a tomarnos un cafecito, a estirar las piernas, ir al baño, y nos vemos en 5 minutos, ¿les parece? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, Gracias. me desaparezco unos minutitos.
Muy bien, ya estamos de regreso. Sí, doctor. ¿Ya? Bueno. Entonces, vamos a continuar ahora con el apartado de las generalidades y vamos a ver algo relacionado con bacterias, ¿no? Para empezar. El estudio del mundo de los microbios y de los gusanos, ¿no? A ver, de lo que se acuerdan de sus clases de histología, básicamente. A ver, Sheila, Sí, doctor. ¿me puedes decir algunas diferencias entre organismos procariontes y eucariontes? ¿O procariotas y eucariotas? Sí, bueno, de lo que me acuerdo, para empezar, ¿Sí? las células eucariotas eran eran las células de los animales, de las plantas, por ejemplo, y de los hongos también, mientras que, por ejemplo, las procariotas eran para las bacterias, para las arqueas y para ciertos tipos de algas. Entonces, por ejemplo, no sé si una de las características principales era la diferencia, por ejemplo, del cromosoma que tenían ambos, o bien de las estructuras que conformaban a la célula, que algunos no tenían. Por ejemplo, las procariotas no iban a tener núcleo, no iban a tener su pared celular. Entonces, como que esas les iban a dar las características distintas para que puedan tener también funciones diferentes. Ok. A ver, Guadalupe, Lastra, Carolina Guadalupe. ¿Algo más que quieras agregar de lo que dijo Sheila o todo lo que dijo está correcto? No te oímos, Carolina. ¿No estás por ahí? Levanta la mano. Así es que se me cortó lo que dijo mi compañera. Ah, No sé bueno. si mencionó de los organulos. Adelante, sí. De que las procariotas no tienen organulos como aparato de Golgi, retículo endoplásmico, y las eucariotas sí. Ah, ok. Muy bien. Pues, Y, a ver, Montserrat. ¿me escucha? Ah, sí, está bien. Son organelos, ¿no? Es que escucho muy cortado. Ah, ok. También desde su reproducción en las procariotas es pues fisión binaria y en las eucariotas no. Ok, es reposición sexual. Así es. A ver, Montserrat. Sí, doctor. ¿Lo mismo? A ver, ¿qué piensas de lo que dijo Carolina de la reproducción? La verdad no lo entendí. Ah, Pero porque es que como que se le trababa, al menos para mí. Pero me puede decir usted y ya le digo. es que ella, de lo que entendí, dijo que las procariotas se dividen por fisión binaria. Y las eucariotas, Pues las eucariotas pueden ser
reproducción asexual o sexual, y pues según yo hay un montón de reproducción con las eucariotas, según animal, planta, hongo, pero por lo que yo sé, pues sí, la reproducción de las bacterias, que son las procariotas, pues es más como limitada, y pues lo principal es la división celular. Ok. Perdón, la división, lo que dijo. Muy bien. Área. Ok. Bueno, entonces, les voy a desaparecer y vamos a compartir la presentación sobre estructura, morfología y estructura bacteriana. ¿Sí? ¿Quién sabe por qué se metió esto? ¿Ya ven la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Julián. Sí, doctor, aquí estoy. Ok. Vamos a ver, desde el punto de vista de forma de las bacterias, ¿podemos decir, dime algunos tipos de bacterias? Que de hecho aquí están representados. Sí, bueno, de los que yo recuerdo así como los conocidos, Sí. de los bacilos que tienen como forma de bastón, son alargados. Ok, bacilos, está bien. Sí. Luego. También están los cocos, que son redonditos, Ajá. son esféricos. Después creo que habían igual los vibrio, que eran como en espiral, como una espiral, más o menos. Ajá. Vibrios, ok. Y ya son esos los que me recuerdo. Bueno, ok. Muy bien. Ahorita vamos a ver, hay algunas otras formas, ¿no? Entonces, las bacterias son procariotas, ¿sí? Aquí hay algunas diferencias que ustedes ya mencionan algunas. La principal es en el núcleo, ¿verdad? No hay membrana nuclear. ¿Sí? Sheila comentó algo de la membrana celular. En realidad es la diferencia es en relación a la membrana celular. No hay una membrana así, tal en forma como en las eucariontas, y tienen solamente un cromosoma, y generalmente este cromosoma es circular. Y las eucariontas generalmente tienen varios cromosomas, ¿sí? Tienen DNA extracromosómico. No todo el DNA está en los cromosomas, eso ya lo vieron ustedes en fisiología y en histo. Y este DNA extracromosómico generalmente en las procariontas está ahí en el citoplasma en forma de plásmidos, así se les conoce. Plásmidos son pequeños fragmentos de DNA extracromosómico. El DNA extracromosómico en las eucariontas está en los organelos, básicamente en las mitocondrias, ¿verdad? Y ribosomas. ¿Sí? ¿Tienen organelos? Las eucariotas tienen organelos, están, pues, los típicos son las mitocondrias, cloroplastos, los que hacen organismos fotosintéticos, ya lo mencionaron, aparato de Golgi, peroxisoma, en fin. Y los procariontas no tienen organelos, ¿sí? Como tal. Ambos tienen membrana citoplasmática, pero tienen algunas diferencias, ¿sí? Las funciones de la membrana citoplasmática de las procariontas son más variadas que las de las eucariontas, fíjense, ¿sí? Pared celular es típico de las procariontas, básicamente de las bacterias, ¿sí?
Es una capa rígida y básicamente compuesta de un elemento químico que es péptidoglicano, o sea, tiene parte proteína y parte carbohidrato, péptidoglicano. No todas las bacterias tienen pared celular, hay alguna excepción, como los micoplasmas, o bien como algunas otras bacterias que son muy pequeñitas, ¿no? Como las clamidias. Las células eucariontas no tienen peptidoglicano, ¿no? Esteroles no están presentes o están ausentes en las procariontas, excepto que en los micoplasmas, y en las eucariontas generalmente sí tienen. Y los ribosomas son un poco más grandes en las eucariontas, 80S, y están en el retículo endoplásmico, ustedes ya lo saben, y en las bacterias pues están ahí en el citoplasma, ¿verdad? Y son 70S. A ver, Fabricio. Sí, doctor. Está por ahí. ¿Qué quiere decir esto de 70S u 80S? Tengo entendido que son las subunidades que reciben esos nombres. Por ejemplo, recuerdo que en el Murray mencionaban que de las procariotas tenían dos subunidades, que una era 40S y otra era 30S, que juntas formaban la 70S, que ya era la que podía producir la traducción de las proteínas. Ok. Carla, ¿estás de acuerdo? Carla. Sí, doctor, sí recuerdo que eran las subunidades que constituían al ribosoma como tal, que se iban ensamblando para formar ya la estructura del ribosoma. O sea, la S quiere decir unidades, pero ¿unidades de qué? ¿Te acuerdas, Carla? Eso lo vieron en fisio, ¿no? No significa la S de sedimentación. La S de sedimentación. Ok. Muy bien, sí, exacto. Ahora, la S no quiere decir S de sedimentación, si son unidades de quien propuso este tipo de unidades por su capacidad o sus características de sedimentación cuando se centrifuga a mucha velocidad, en lo que se conoce como una ultracentrífuga. Y esta S es del apellido del autor, Svelber, si mal no recuerdo, Svelber, son esas unidades, ¿no? Muy bien. Entonces, este es un dibujo, una representación esquemática de una célula procariota, una bacteria, y una eucariota, una célula de prototipo, ¿no? Para empezar, vean ustedes aquí la proporción de tamaño, ¿no? Aquí esta escala de media a micra en relación con el tamaño de la bacteria, que puede medir 1, 2, 3, 4 micras, ya las muy grandotas, ¿eh? Y una célula eucariota que puede medir 10, 12, 13 micras más o menos, ¿no? Entonces vean la diferencia en cuanto a organización de la célula, la membrana citoplásmica, el retículo endotelial, los ribosomas, el núcleo, el nucleolo incluso, que no tienen las bacterias, las mitocondrias, cloroplastos en su caso, en fin. Y la estructura mucho más simple de una bacteria, que destaca la pared celular, ¿sí? Característica de las bacterias, la membrana citoplásmica, ahorita vamos a ver diferencias entre ellas, ¿sí? Lo que se conoce como un nucleoide, que no llega a tener una membrana como tal,
y los ribosomas que están ahí dispersos en el citoplasma. Ahora, estas bacterias, pues las clasificamos, ¿no? El humano, desde no sé hace cuánto tiempo, hace mucho tiempo, años, cientos de años, miles de años, pues tenemos como parte de nuestras características el impulso, vamos a decir así, el hábito de clasificar, ¿verdad? Y desde chiquitos enseñamos a nuestros niños, y ellos van aprendiendo, y a veces ellos mismos lo hacen, a clasificar, ¿verdad? Es una característica cuando estudiamos el desarrollo de los niños, ¿no? Cuando un niño es capaz de clasificar, por ejemplo, las cosas, pues entre de la edad preescolar, ya que empieza a hablar, ya que habla, ¿no? Ya empieza a clasificar por tamaño, por forma, por color, y a veces ya puede empezar a clasificar por dos características, ¿no? Tamaño y color, por ejemplo, en fin. En este caso, pues clasificamos las bacterias por diferentes métodos, ¿no? Y una de ellas es por la morfología. Y entonces, ya nos adelantaron algo de esto. Por la forma, son cocos, están redonditos, pueden ser bacilos, están alargaditos, o pueden ser espirilos, ¿sí? O espiroquetas, que son alargaditos y en forma de tirabuzón, ¿verdad? También hay los vibrios, que son como forma de coma, ¿sí? Con vibrio. Los espirolos o espiroquetas se dividen aparte en tres, que son los treponemas. Vamos a ver ejemplos muy característicos de esto, treponemas que causa, por ejemplo, la sífilis. Las leptospiras, que así se le conoce, la enfermedad leptospirosis, o las borrelias, ¿sí? Es el caso de la enfermedad de Lyme. Ok, ahora, pero estos cocos se pueden agrupar, entonces también los vamos a clasificar de acuerdo a cómo se agrupan. Estafilococo, que quiere decir racimo, se agrupan en forma de racimo, ¿sí? Streptococos, que se agrupan en forma de cadenita, ahí están, ¿sí? Diplococos, pues su nombre lo dice, ¿no? De dos en dos. El típico es Diplococo pneumoniae, que causa la neumonía bacteriana, y las arcinas, que en paquetitos de 4, ¿sí? Todos estos son cocos con diferentes tipos de agrupación. Pero puede haber formas intermedias, y entonces hablamos de cocobacilos, ¿verdad? También se pueden agrupar por diplobacilos, estafilobacilos, o bien en forma de barricada. Le pueden salir algunos chipotitos a algunas de estas bacterias, por ejemplo las hifas, o en forma de como bastoncito, ¿sí? Y de los alargados, como las leptospiras, pues pueden ser filamentosos o pueden ser en forma de tirabuzón, en fin. Y dentro de estos hay formas especiales o hay bichos especiales, bacterias especiales, como son las micobacterias, ¿no? Pero de todos modos, estas micobacterias se agrupan dentro de los bacilos, ¿sí? Con características muy especiales de su membrana, ¿sí? Por eso se les pone aparte. Muy bien. ¿De qué otra forma clasificamos a las bacterias? Entonces ya tenemos por su forma, por su agrupación, por la manera en que se tiñen. En la introducción hablamos de Gram, ¿verdad? El Gram es el siglo antepasado, a través de tinciones, nos usaba cristal violeta,
yodo, alcohol, y entonces se dio cuenta que una vez que teñía con cristal violeta una bacteria, le daba un tratamiento con yodo y después le ponía alcohol para quitarle el color. Él vio que las bacterias, algunas bacterias resistían la decoloración y quedaban moraditas, ¿sí? Y que había otras bacterias que una vez que se teñían, se decoloraban y quedaban de un color más tenue, medio rosita, ¿sí? Y entonces él les puso a las que quedaban moradas, gram positivas, y a las otras gram negativas, ¿sí? Y fíjense, en los años 1800 y tantos, y todavía se sigue usando eso. En la clínica es muy usado. Oye, tienes una secreción purulenta, mándala a hacer un gram. Pum, ya nos dicen gram positivo, gram negativo, y ya con eso nos podemos orientar para iniciar un tratamiento empírico, ¿sí? Ahora, ¿a qué se debe esta diferencia? Aquí tenemos en la parte de arriba una representación esquemática de una bacteria gram positiva. Y en la parte de abajo una bacteria gram negativa. La representación esquemática de la pared y de la membrana, ¿sí? Vamos a la parte de arriba, ¿ok? Primero tenemos en la parte interna la membrana. Esto representa la membrana citoplasmática. Sí, están viendo mi cursor, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, esto representa la membrana. Y la membrana es muy parecida a la que ustedes estudiaron en fisiología y en histología, ¿no? Una capa bilipídica, semipermeable, en fin. Y en la parte externa están estas representaciones esquemáticas que las barras azules conectadas, interconectadas entre sí, representan la estructura química de un péptidoglicano, ¿sí? Péptido y se une a través de puentes de carbohidrato, péptidoglicano. Y este péptidoglicano, en el caso de las gram positivas, es muy abundante en la pared. Esto es la pared celular. Lo que representa todo lo azulito con verdecito es la pared celular, ¿sí? Y hacia la parte interna está la membrana. Ahora, ustedes ven que hay algunas estructuras que nacen en la membrana, atraviesan toda la pared y se manifiestan en forma externa, ¿sí? Si ustedes ven, esta representación, que es el ácido teitoico, lipoteitoico, perdón, no la tienen las gram negativas, ¿verdad? Entonces, este ácido lipoteitoico es característico y exclusivo de las bacterias gram positivas, ¿verdad? Después viene la membrana, con su capa bilipídica, de todas las membranas, ¿sí? Tiene proteínas que están en rojito, que dan hacia la parte interna, proteínas que dan hacia la parte externa, y proteínas que atraviesan toda la membrana, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, veamos una gram negativa. ¿Cuál es la diferencia? Así a simple vista. A ver, Luis Ángel. ¿Qué te llama la atención de diferencia? Que en el caso de de lo que son las gram positivas, lo que está de color azul parece no atravesar la membrana, parece quedarse en el exterior. Ok, da hacia el exterior, ¿sí? Y en las gram negativas, así nada más a simple vista de los dibujitos, vamos, ¿qué te llama la atención? La parte azul, entre gram positivas arriba y gram negativas abajo.
que en el caso de las gram negativas sí, como que sí tienen la capacidad de atravesar la membrana. Sí, pero aparte, ¿qué otra cosa te llama la atención? La cantidad. Exactamente, ¿verdad? O sea, salta a la vista. La cantidad del péptidoglicano es mucho mayor en las gram positivas que en las gram negativas. Esa es una característica y entonces lo que da la resistencia a la decoloración cuando se hace la tinción de gram es el péptidoglicano. Por eso resisten la decoloración. Y por eso las gram negativas no resisten la decoloración. O sea, esa característica de la tinción se debe al péptidoglicano, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa te llama la atención? Así gruesamente, rápido, así a simple vista. Gram positiva, abajo gram negativa. Esta es la pared celular y esta es la membrana. ¿Qué llama la atención? Las dos membranas. Ok, que las gram negativas tienen dos membranas, ¿verdad? Y las gram positivas solamente tienen una membrana. Las gram negativas tienen una membrana externa y una membrana interna. Y en medio está el péptidoglicano. ¿Ok? Ahora, ¿qué diferencias ves así a simple vista, desde el punto de vista esquemático, entre la membrana de las gram negativas y la membrana de las gram positivas? ¿Sí? Así por el dibujito nada más. ¿Alguien me puede decir? El espacio periplasmático, el que hay entre las dos membranas, tal vez. Ok, hay un espacio entre las dos membranas, cosa que pues no hay en las gram positivas. ¿Qué otra cosa? De la membrana, o de una de las membranas. Las porinas. Ok, esas estructuras que están marcadas con el número 9, que se les conoce como porinas, no tienen las gram positivas, son exclusivas de las gram negativas, y esas porinas, como su nombre lo dice, son formación de poros que intervienen en el intercambio de sustancias, ¿sí? Las porinas son muy importantes, las porinas, por ejemplo, en salmonela, ¿sí? Son muy importantes, ¿sí? ¿Qué otra estructura diferente ven? Puede ser el ácido lipoteicoico en el caso de las gram positivas. El lipoteitoico, que solamente se ve en las gram positivas. Y vamos a ver. Por ejemplo, los fosfolípidos, ¿sí? Igual están gram positivas, gram negativas, ¿sí? Proteínas externas e internas, igual están en los dos. Que atraviesan toda la membrana, igual están en los dos. Pero ya vimos porinas, solamente gram negativas. Y hay otra estructura que solamente tiene las gram negativas. ¿Cuál es? Los lipopolisacáridos. Exactamente, lipopolisacáridos, que están representados con el número 8, ¿sí? Como su nombre lo dice, tiene una fracción lípida y polisacárida. Se les conoce, ahora sí que popularmente, como LPS, lipopolisacáridos, LPS. Y tienen mucha importancia desde el punto de vista de patogenia, ¿sí? Porque son la base de las endotoxinas. Los gram negativos no tienen endotoxinas, son exclusivos de las gram. Las gram positivas no tienen endotoxinas porque no tienen LPS. Eso es característico de las gram negativas. ¿Ok? Sigurosamente son las características de la membrana y de la pared celular de las bacterias gram positivas, gram negativas.
Muy bien. Entonces, bueno, aquí ya en forma de tabla les ponemos algunas características de gram positivas, gram negativas, ¿sí? Y que no se pueden clasificar por la tinción de gram, como serían los micoplasmas, lo mismo que las micobacterias, ¿no? Ambas tienen proteínas, tienen lipopolisacáridos, solamente las gram negativas, como le habíamos visto, el peptidoglicano tienen ambas, tiene más el gram positivo. Tienen proteínas en el periplasma, las gram básicamente las gram positivas. No hay mucha diferencia en sus membranas, en fin. Ahorita vamos a ver otras estructuras que no todas las bacterias tienen, ¿no? Por ejemplo, los pelos, los pili, literalmente es pelo, ¿sí? Los flagelos, plásmidos y cápsula. No todos tienen cápsula. Ok. Entonces, esta cápsula es un gel hidrofílico grueso y que le da protección a la célula. Es transparente, no se tiñe con facilidad, condiciones especiales como tinta china, así lo podemos ver. Y esta cápsula le proporciona protección a la célula, a la bacteria, ¿sí? Y es un mecanismo de virulencia, que vamos a ver después, los mecanismos de virulencia, porque interviene en la fagocitosis, ¿no? La opsonización, ¿sí? Está compuesto de polisacáridos y otros componentes que son antigénicos, ¿sí? Esta cápsula no es parte vital de la bacteria, como sería, por ejemplo, la pared, ¿no? O sea, una bacteria que se daña la pared, pues se va a morir, ¿no? O sea, de hecho, la penicilina es lo que hace, ¿no? Interviene en la síntesis del péptidoglicano y pues ya, ¿sí? Entonces, esta cápsula no es indispensable, puede o no tener cápsula una bacteria, ¿sí? Pero si tiene, pues le favorece, ¿no? Entonces, aquí en este dibujito animado, ustedes ven cómo la célula trata de englobar una bacteria que tiene cápsula y pues se le escapa, ¿verdad? Entonces, es un factor de virulencia. No todas las bacterias tienen cápsula, ¿sí? Pero la mayor parte sí tienen pared celular. Ya vimos las características de la pared. Igual, es una barrera. Tiene mucho péptidoglicano, también se le conoce como mureína, ¿sí? Y esta pared celular es diferente entre las bacterias y de las paredes de las plantas que están hechas no de peptidoglicano, sino celulosa y quitina, ¿verdad? Ahora, entonces la retención de la respuesta de gram positiva o negativa, pues es debida al tipo de pared y básicamente a la presencia o no, o mayor presencia o no, de peptidoglicano. Ya vimos otra representación esquemática de la pared de las gram positivas y la pared de las gram negativas junto con las membranas, ¿no? Membrana interna, membrana externa. ¿Cuál es la característica? No hay esteroles, que ya lo habíamos visto previamente. Tiene lípidos, tiene proteínas, igual que cualquier membrana, ¿sí? Y que las funciones, pues son las de cualquier membrana, ¿verdad? Barrera osmótica,
pero es metabólicamente activa, ¿sí? Es selectiva, ¿sí? Y también interviene en procesos bioenergéticos, que son característicos, por ejemplo, en algunas plantas o bien en las bacterias, ¿sí? Muy bien, es algunas otras características de las gram positivas. ¿Y qué otra cosa tienen las bacterias? Bueno, ya vimos cápsula. La cápsula es interesante cómo se vio que, por ejemplo, las colonias de neumococos que tienen cápsula son virulentas y las que no tienen no son virulentas. Otros elementos que no todos tienen, no todas las bacterias tienen, son los pelos, ¿sí? También se les conoce como pili o fim. Y cuando hay muchos pilis, bueno, pilis en realidad está mal escrito, aquí fue un error. Esa es una derivación de latín. En latín, un pelo es pilus, ¿no? Y el plural de pilus es pili. Ya cuando yo digo pili, estoy diciendo pelos, ¿verdad? Pues aquí hay un error, no es pili, es pili. Cuando hay muchos pili, entonces se le conoce como fimbria, ¿sí? Cuando hay un montón. La típica bacteria que tiene un montón de pili son las E. coli, ¿sí? Y también pueden ser, están presentes tanto en gram positivas como gram negativas. Y esas son elongaciones de la bacteria y están formadas por proteínas estructurales que se les conoce como pilinas, ¿verdad? Pues de pili, pues pilinas, ¿sí? Y esas forman los túbulos que hacen los pili, ¿verdad? Se describen dos tipos de pili, y aquí es donde hay que tener cuidado para no confundirse. Los pili sexuales y los pili comunes, ¿sí? Y sexuales es por homología, ¿sí? Porque las bacterias no tienen reproducción sexual, es simplemente homología. Entonces, los pilis comunes cubren la superficie y funcionan. ¿Cuál es su función? Básicamente, adhesión. O sea, son un mecanismo, entonces, de patogenicidad. Permiten la adhesión a la célula hospedera, ¿verdad? O a la que van a atacar o a dañar, ¿sí? Y eso les permite, entonces, colonizar al organismo, ¿no? Tubo digestivo, tubo aparato respiratorio, en fin. Y constituyen, entonces, como les dije, un factor de patogenia o de virulencia. Y el pilisexual, que conecta una bacteria con otra, aquí lo están viendo ustedes, ¿sí? Y le sirve para intercambiar material genético, ¿sí? Ahora, como le sirve para intercambiar material genético y solamente, generalmente va el material genético ya de la célula dadora a la aceptora, por eso se le conoce como pilus sexual. Pero en realidad no es una reproducción sexual, nada más para que lo tomen en cuenta. Pero así se le conoce, ¿no? ¿Qué otro elemento pueden tener las bacterias? No todas, son los flagelos, ¿sí? Y esas tienen proteínas codificadas en genes que se llaman FLA, ¿sí? Y esos flagelos están unidos, como ustedes ven aquí en los dibujos de abajo, en uno de los extremos de las bacterias, ¿sí? Hay protozoarios, después lo vamos a ver, como Giardia, que también tienen flagelos, ¿verdad? Y se unen al cuerpo de la bacteria por medio de un cuerpo basal, igual que en los protozoarios. Y igual que los protozoarios están formadas estos flagelos de proteínas estructurales que en Giardia se llaman giardinas, ¿sí? Y que también puede haber otros que ustedes ya vieron que se encuentran en células eucariotas como la
tubulina, ¿no? Que forman los túbulos. Muy bien. Ahora, aparte, tienen otras proteínas estructurales que se les conoce como flagelinas y que todas estas estructuras tienen la capacidad de polimerización, ¿verdad? Igual que la tubulina, igual que la actina, igual que las pilinas, por ejemplo, tienen la capacidad de polimerización. Y bueno, estos proteínas flagelinas pues van a variar su estructura de una bacteria, de una especie a otra, incluso de una cepa a otra, ¿sí? Ahora, en relación a los flagelos, pues también vamos a clasificar a las bacterias, ¿verdad? Que tienen flagelos. Si nada más tienen una en un extremo, se llaman monotricas. Son bacterias monotricas, ¿sí? Si tienen varios flagelos, pero como penachito en uno de los lados, en uno de los extremos, se llaman lofotricas. Y si están cubiertas de un montón de flagelos, entonces se llama peritricas, pues su nombre, ahora sí que el nombre lo dice peri, ¿no? Toda la periferia. Y trico, que viene del griego, que quiere decir, trico también quiere decir pelo, fíjense, pero del griego, peritrico, ¿sí? De hecho, en los niños, ahora que vean pediatría, que actualmente se veía junto con, en el mismo ciclo que microbiología, ahora se ve hasta el octavo, lo van a ver hasta el octavo. Hay niñitos, o algunas conductas de adultos incluso, pero se puede ver en niños, que se le conoce una conducta anormal, que se le conoce como tricotilomanía. Esos son niños que se arrancan el cabello y se lo comen, ¿sí? Precisamente por eso es trico, que viene de pelo en inglés. Muy bien. Y bueno, estas bacterias también tienen núcleo, pero el núcleo así característico con membrana nuclear, pues son de las eucariontas, y en el caso de las procariontas, pues está distribuido en el citosol, y que además el material genético puede contenerse en plásmidos, ¿sí? En el caso de las bacterias, de las procariontas, entonces se les conoce como nucleoide, ¿sí? Tiene un cromosoma único, ya se le conoce alrededor de cuántos genes, alrededor de 4,000 genes codifican generalmente para producir sus proteínas, y tiene ya también está calculado varios millones de pares de base, ¿sí? Y ustedes ya saben que no tiene membrana nuclear y por eso se llama nucleoide, ¿no? Y bueno, los plásmidos que pueden estar en el citosol y que son fragmentos de DNA extracromosómico. ¿Qué otra estructura pueden tener las bacterias? Igual, no todas las bacterias, pero son muy importantes en algunas de ellas, como los clostridios. Son las esporas, ¿sí? Estas esporas son metabólicamente son inactivas, son formas latentes y que pueden durar en esta forma años incluso, ¿verdad? Tienen una membrana, tienen la corteza y su recubrimiento. Y pues, están ahí en el medio ambiente, y si se dan las condiciones adecuadas, ¡pum! Ahora sí que entre comillas despiertan y pueden provocar problemas. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario? En el libro de Murray hay información más adicional, más completa, y esto es ahora sí que lo mínimo que tienen que saber de las bacterias, ¿sí? Ahora, lo vamos a ver en el transcurso ahora sí que en el transcurso del curso, de la asignatura,
Que también hay otras maneras de clasificar a las bacterias. ¿Alguien me puede decir algunas otras maneras de clasificación? ¿Algún espontáneo? ¿Voluntario? Ingrid. La verdad no sabría decirle, doctor. María Teresa. Doctor, ¿podría repetir la pregunta? Es que se me trabó. Ah, ok. Sí, ya vimos ahorita algunas maneras de clasificación de las bacterias, ¿no? Por su forma, morfología, en fin, por la tinción. ¿Qué otras formas tenemos para clasificar a las bacterias? Leí que también podrían ser de acuerdo a su nutrición, si son fotótrofas, quimiótrofas, litótrofas. También hay bacterias de la temperatura como las termófilas. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra manera que sea aparte importante desde el punto de vista clínico? Jimena. Igual había leído que podría ser, creo que por metabolismo, o sea, si son aerobias o anaerobias. Por metabolismo. Eso es muy importante, esa clasificación. Bacterias aerobias, bacterias anaerobias, ¿sí? En la clínica es muy importante. Es un anaerobio muy importante porque requiere antibióticos especiales, ¿no? Entonces, es otra forma y que tiene implicaciones clínicas. ¿Y qué otra? Aparte, ya dijiste metabolismo aerobio o anaeróbico. ¿Y qué otra manera hay de clasificarlas también de alguna manera por su metabolismo o características químicas? ¿Cuál sería? Igual, doctor, no sé si está bien por el pH en el que habitan, si son acidófilas, basófilas o Pues también puede ser, sí. Por ejemplo, el Helicobacter, pues vive en un pH sumamente ácido y después vamos a ver por qué resiste esa acidez. Muy bien, ya son la 1. Nos vemos entonces mañana a las 12, ¿verdad? Vamos a continuar con bacterias, genética bacteriana y mecanismos de patogenicidad y después vamos a continuar con virus, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Y entonces cuando veamos patogenicidad vamos a ver que otra manera de clasificar a las bacterias es su actividad enzimática, ¿sí? Si tienen enzimas que causan proteólisis, por ejemplo, si tienen hemólisis, si tienen enzimas, por ejemplo, hemolicinas, también se clasifican, si tienen lipasa, en fin, son características bioquímicas, ¿sí? Por ejemplo, estafilococos. Una manera de clasificar a los estafilococos es por su capacidad de coagular la sangre. Tiene actividad coagulasa positivo o coagulasa negativo, ¿sí? Es una manera de clasificarlos. Entonces, son importantes también la actividad enzimática de las bacterias, ¿sí? Muy bien, nos vemos mañana entonces. Y apunten sus dudas y comentarios y empezamos mañana con eso. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Gracias. Nos vemos hasta mañana entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta mañana, doctor. Mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Siempre Christopher no se pudo conectar. Parece que no. Bueno, nos vemos mañana. El doctor sí se conectó. ¿Ah, sí? Sí estuvo conectado. Ah, es que como no contestó ahorita. Creo que Bueno, sí, doctor, al que pero se es que- refería, doctor, era Julián, pero sí, igual se conectó. Ah, muy bien. ¿O quién era el que...? Ah, no, perdón, no, Christopher. Julián, perdón. Disculpen. Julián siempre no se pudo conectar. Sí se conectó, doctor, pero ya se desconectó. Bueno, ok. Ah, bueno, entonces ahora sí nos vemos mañana.
Doctor, solo rapidito. El lugar donde nos había dicho para buscar lo de los casos de las infecciones, o sea, para podernos en las exposiciones, no lo alcancé a escuchar. ¿Me lo podría, o sea, repetir el nombre de la página? ¿De cuál, perdón? Es que al inicio nos comentó lo de los temas de exposición y nos dijo que pues era importante poner como que el número de casos que hay de esa pues, enfermedad, pero no escuché la página de donde lo podíamos buscar. Ah, vaya. Sí, si quieres con calma lo vemos la próxima sesión o ya que... Sí. Es la... se llama Dirección General de Epidemiología. Ok. De GEPI, por sus siglas, ¿no? Dirección General de Epidemiología. Okay. Pero puedes entrar directamente y lo buscas como Boletín Semanal Epidemiológico. ¿Tienen unos minutos ahorita? ¿O ya tienen clase? Pues yo sí, pero pues no sé mis compañeros. Ah, creo que algunos de ustedes tenían la optativa, ¿no? Creo que sí, pero no estoy segura. No, sí, ya hay solamente 13 de ustedes. Mañana lo vemos, ¿sí? ¿Me acuerdas? Ok, doctor. Vale, nos vemos. Hasta luego.